Arratsaldeon, Idoia. Arratsaldeon. Uno de los premios Euskadi por este libro que tengo aquí encima de la mesa. Fascinante, qué agilidad tiene usted para escribir, me lo devoré. Es lo único que sé hacer. Premio Euskadi de Literatura en Castellano por cómo pudo pasarnos esto, que, bueno, a través de su propia historia, Idoia, en esta yo creo que, si me lo permite, crónica generacional, usted, en fin, echa un vistazo a lo que nos ha sucedido en las últimas décadas. Aquí y en otras partes del mundo, algunas de ellas muy lejanas como Chile. Subraya la fascinación que muchos jóvenes vascos, en los 70, por ejemplo, sintieron por ETA. Sí. ¿A qué se debió? Le voy a preguntar cómo pudo pasarnos esto. Bueno, el nacimiento de ETA es como el nacimiento de otros grupos europeos que se echaron a la lucha armada. Nace en un movimiento descolonizador en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay luchas de liberación nacional en Sudamérica, en Cuba, en todos estos sitios, en África, en Vietnam, etcétera. Y eso es una cosa que se palpaba todos los días y que es curioso, pero la prensa franquista no solía solapar esos temas, salían en primerísima línea. Y quiero decir que eso es lo que se mamó y eso es lo que mamamos muchos, ¿no? ¿A usted le fascinó? A mí sí, claro, por Dios, la guerra de Vietnam y todo esto, por suerte que me... Pero lo que pasa que luego, a mi generación, yo lo he repetido, mi generación es múltiple, amplia y hay distintas percepciones en todo esto. Por eso yo nunca hablo de mi generación, como hablan algunos otros autores, uno que acaba de sacar un libro, por ejemplo. Yo hablo de mi fracción generacional, en la cual está ETA y está ELA y están otros grupos, sobre todo de mucha izquierda, ¿no? Y claro que nos fascinó tremendamente. El asunto es cuando verdaderamente se te pone en las manos el hecho de poder pasar a vías de hecho y sobre todo de meterte en el mecanismo de acción, represión, acción, que nos parecía muy fascinante. ¿Por qué? Porque había sido el mecanismo que había utilizado toda la oposición a las dictaduras fascistas, nazi o italiana o griega o lo que sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces decíamos, lo que fue justo entonces, ¿por qué no va a ser ahora? ¿Y qué nos faltó o qué les faltó a los que se echaron en ese mecanismo? El sentido de la mesura, el darse cuenta, sobre todo lo que decía el PC, que es que ya vamos a ser capaces. No, ellos ya habían intentado ya la Operación Reconquista de España, les había ido fatal, el maquis había fracasado el 58 y da la casualidad que el 59 nace ETA, es un relevo dentro de lo que es esto, ¿no? ¿Y cuándo dejaron de sentir en su fracción generacional esa fascinación por ETA? Sí, ¿Hubo algún momento clave? Sí, es un proceso en cascada, le llamo yo. Y yo creo que eso es cuando empezamos a notar, digamos que en los 70 ya, no en el 70 cuando voló Carrero, después, porque cuando voló Carrero nadie sabía, ni averiguó, ni teníamos posibilidad de saber lo que había un chofer y un guardaespaldas, pues digamos que inocentes, ¿no? No, eso vino después, cuando nos dimos cuenta de que además de las víctimas designadas por ETA, caían otras personas que no tenían nada que ver con eso. Y a mí, por ejemplo, me abrió los ojos el atentado de la calle del Correo, donde era un sitio muy cercano a Puerta de Sol, donde acudían muchos policías. Y claro, no solo acudían policías a tomarse café con leche, allí murió mucha gente y quedó herida y quedó tullida para siempre. Gente que no tenía nada que ver, que había entrado a tomarse un café como podía haber entrado yo. Idoia, hubo gente como usted que después de sentir esa fascinación por ETA se encuentra en manifestaciones contra el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí, sí. Usted lo relata en este libro perfectamente, esa evolución. Sí, es que es una evolución en cascada en la que van sumándose pues diversas, digamos, estratos de mi fracción generacional, junto también con otras personas que, francamente, pues no se habían sentido politizadas nunca. Es que con el juicio de Burgos y con Carrero es cuando empieza la politización de gente que hasta entonces pues se había resignado a aguantar la dictadura tal como era, o no le molestaba tanto tampoco. Eso es que aquí ha habido dos polos, un polo, el polo ETA, y otro polo, el polo régimen, digamos, ¿no? Pero en medio hay un enorme valle de personas que se resignó a vivir pues aguantando eso y pensando que Franco ya se morirá algún día, ¿no? Y claro, pues
en ese movimiento en cascada o primero de admiración hacia la acción de ETA, que nos parecía tan desinteresada, que nunca pensamos que iba a tratar, una vez que se estableciera una democracia, que es lo que nosotros queríamos, que nunca pensamos que iba a tratar de luchar contra el establecimiento de la democracia todavía más firmemente que contra la dictadura de Franco, pues quiero decir que de ahí se fue desgajando de toda esa mayoría, pues gente que se empezó a bajar del caballo de la admiración y decir, pero si está cayendo gente civil que no tiene nada que ver. Eso fue cuando lo de Hipercor fue ya el boom, ¿no? de esta. Y claro, poco a poco, pues como a su vez se iban incorporando generaciones mucho más jóvenes que no habían conocido ni los años 40, ni los 50, ni los 60, y que, que les tocó vivir en los años 80 ya con una autonomía funcionando, ya con todo esto, pues entonces es cuando yo me pregunto, pero ¿cómo nos ha podido pasar esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Mira, yo al estudiar el franquismo, que es una cosa que se está empezando a estudiar ahora, ha salido, sobre todo en Vitoria, están saliendo cosas muy interesantes, muy documentadas, ¿no? Alrededor de la universidad. Yo lo suelo dividir en el primer franquismo, el último franquismo y luego el Valle Medio también, así como la sociedad, ¿no? El primer franquismo yo, para mis adentros, no lo he escrito, pero lo llamo el runciante, ¿no? Es el de los 40, mediados de los 50, el crudo, duro, hambriento, pisoteante, etcétera, franquismo. Luego, los años 60 y parte del comienzo de los 70, digamos, son unos años que ven una resurrección de la industria y del bienestar, entramos en la sociedad de bienestar, ¿no? Y al calor de eso y de los turistas que vienen a España hay que proceder a dar una imagen menos runciante. Esta palabra creo que se la inventó un Forges, me parece. Yo se la cogí porque me parece muy bonita. Y entonces, empezando con Frager y Barne, hay una apertura, se pueden comprar libros, cosa que antes no se podía ni por el forro, ¿no? Y empieza a producirse en lo que yo le llamo Vascolandia, pero Euskadi, me da igual. Le llamo Vascolandia todo el libro. Bueno, sí, bueno, pero es arbitrario, ¿no? Se produce una especie de renacimiento de lo que es la enseñanza del euskera, las icastolas. La editorial Auñamendi de mi padre en los 40 no hubiera podido surgir. Surge a final de los 50, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso va aliviando el sentimiento de la población? Sí, porque produce un cierto tipo de literaturas y de un movimiento de defender lo tuyo tranquilamente, claro. Había censuras, había un montón de cosas y tal, ¿no? Y esos movimientos están dirigidos por personas que son laicas, que son seglares, que no viven, dijéramos, precisamente de la renovación cultural, ¿no? Y ya a partir de los 70, del juicio de Burgos y del Carrerazo, vienen los estados de excepción. Y toda esa floración de movimientos, incluso en nuestra enciclopedia, tuvimos que esconder cantidad de cosas, vienen los estados de excepción, deshacen todo eso. Y ya el tardofranquismo, que es el que empieza el 73 más o menos, del 73 al 75, ahí pues se produce que si los estados de excepción, que si los fusilamientos, que si, o sea, todo el horror que vimos. Y claro, hay una gente joven que llega al mundo en esos momentos, y no te estoy señalando a ti, pero quiero decir que eres el más joven, ¿no? Que se creen pero que, por poco, que se creen que todo el franquismo ha sido así. Si es que no fue todo así. O sea, hubo un periodo valle en el cual parecía que íbamos a llegar a alcanzar cierto grado de libertades, etcétera, y floreció las castolas como nunca, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo cuenta de maravilla en esta crónica generacional, Idoia Estornés, cómo pudo pasarnos esto. Yo creo que ya le falta la segunda parte. ¿Cómo puede estar pasándonos esto ahora? Muchas gracias por habernos acompañado, Idoia. Muchas gracias.